próxima entrevista, a gente vai conversar com o Alexei. Ele é um trabalhador cubano. Ele está há 6 meses no Brasil. Uma história literalmente homérica, porque envolve uma fuga, 7 dias de balsa. Então, com vocês, Alexei. Boa tarde, Alexei. Buenas tardes. Vamos começar com as boas histórias do início. Onde você nasceu? Bueno, nací en La Habana, Cuba, en la capital. Sim, você tem 51 anos. Cierto. Perfeito. Me conta um pouco como era viver em Cuba. Você está há 6 meses só no Brasil. Por exemplo, a gente começou do início, né? Me fala um pouco como foi sua educação, do que você se formou enquanto estava lá em Cuba. Qual a sua profissão? Bueno, mi profesión es ingeniero en telecomunicaciones, todo lo que es la rama electrónica y comunicación. Y la educación en Cuba es buena en aquel tiempo, ha ido deteriorándose. Después que terminé de estudiar, comencé a trabajar y me dieron la oportunidad de hacerme ingeniero por CPT, es curso por trabajador. Es hacerte ingeniero trabajando. Te dan oportunidad de estudiar, hacer las pruebas y convertirte en ingeniero. Un poco más de tiempo porque estás trabajando. Y así fue como logré hacerme ingeniero. Porque trabajaba en una empresa que era Copestel, que se dedicaba a dar servicios técnicos de informática a la CUJAE, la Universidad de La Habana, y a muchas empresas más estatales. Y entonces, como atendíamos la Internet em Cuba, como é isso? Conta pra gente. Oh, eso es ahora un poquito mejor, pero internet, eso no existía, solo estatal. Particular no existía internet. No había comunicações, todo era péssimo. Bom, voltando de lá, você estava falando da sua experiência trabalhando. Né? Conta um pouco pra gente disso. Como trabalhar em Cuba como engenheiro eletrônico, né? É isso? Bueno, en Cuba trabajar como ingeniero electrónico, digamos que es en donde de verdad uno conoce que uno es inteligente e ingeniero. Porque en Cuba no hay nada, no comunicación, no información en internet, entonces todo es a base de inventos, crear, arreglar sin tener ningún tipo de información. Entonces todo mucho más difícil y sin existencia de repuesto, ni lugar donde adquirirlo. Entonces es arreglar algo con un clavo, un tornillo, un alambre, locuras, crear, porque todo era muy difícil. Gambiarra? Gambiarra? Aqui no Brasil, costumamos chamar gambiarra algo feito com peças improvisadas. Então, muita gambiarra tecnológica em Cuba, é isso? Sí, así mismo es, porque no hay nada para solucionar nada. Todo en Cuba funciona a base de inventos, porque no hay nada, ni información. Ahora que tenemos internet, logramos tener información. Antes llegaba un equipo, no tenías plano, no tenía información, ni componente. Es aplicar la inteligencia de crear, de buscar soluciones imposibles. Pero había que hacerlo, porque no teníamos nada.
Você disse lá atrás que está 6 meses aqui no Brasil. Queria saber primeiro como você fez para chegar aqui. Você estava contando a história que você veio de balsa. Conta essa história pra gente. E antes, o que motivou? Porque tem a ver com seu filho, é isso? No, el motivo mío por la que emigré para Brasil es de que mi hijo estaba en el servicio militar. Todo bien, servicio militar obligado. Pero en Cuba hay muchas revueltas y problemas políticos. Y entonces obligaron a Filio a dar golpes contra el pueblo. Filio dijo no y le pedían 3 años presos por no reaccionar contra el pueblo. Entonces era mucho asedio de la policía sobre my Filio y decidimos irnos para Estados Unidos, pero los cubanos no podemos emigrar directo, teníamos que ir para Nicaragua y todo muy tocado, y de Nicaragua para México, pero se cerró todo por Trump y entonces perdí mucho dinero en pasajes y decidimos venir para Brasil. Para venir a Brasil es por Guyana, porque los cubanos no tenemos visa para Brasil ni para muchos países. Entonces, donde nos dan permiso es Guyana, Nicaragua o Ecuador. Decidimos ir a Guyana. Estuve en Guyana una semana por problemas que hubieron en Guyana, la muerte de una niña que mataron y el pueblo se rebeló y la policía estaba muy mala y tuvimos que esperar para después comenzar travesía por Letén a cruzar el río en botes, río con 8 personas hundiéndose, pequeña diferencia del agua al bote, hundiéndose, y río muy fuerte, hasta que cruzamos a Boavista, escondiéndonos entre las matas, corriendo por la policía brasileña. Y entonces nos montamos en un auto, 8 personas, apiñados todos y a mucha velocidad huyendo de la policía, refugiándome en casa, esperando de noche otro carro más, en fin, mucha travesía y difícil, con miedo a que te deporten o que pierdas todo el dinero invertido. Yo en Cuba tenía negocio de sistemas de electrónica, fechaduras electrónicas, en fin, y tuve que dejar todo, mi casa, negocio, todo, para poder huir, para evitar que a mi hijo lo metieran preso. Você disse que a sua companheira, sua esposa, já estava aqui no Brasil. Bom, sí, Explique pra gente, ela é espanhola. mi esposa es descendiente de españoles, tiene el beneficio que tiene pasaporte español, entonces puede salir de Cuba con el pasaporte español a Brasil, todo. Habíamos decidido ir a México, ella pagué pasaje, todo muy caro para México, pero en México todo el problema con Trump, le dijeron que era posible emigrante y no la dejaron entrar a México, no la deportaron, sino la tiraron para Cuba. Ahí perdí $1,900 entre pasajes, todo, bien. Y entonces decidimos en Cuba venir para Brasil. Pagué pasaje para Brasil y Brasil sí, todo bien, directo. Ella estuvo aquí 3 meses antes de yo venir y ya, llegué y nos reunimos todos. Aqui no Brasil, nesses 6 meses, esses primeiros 6 meses que você está aqui, como você tem feito para sobreviver?
o que você faz aqui no Brasil como trabalho? Você pode explicar para a gente? Bueno, desde que llegué a Brasil me siento muy bien. Las personas son muy agradables y estoy muy agradecido por las personas con las que he interactuado y he comenzado a trabajar aquí. Como sé hacer de todo un poco, manteniendo curiosidad y las cosas bien hechas, y he trabajado haciendo instalaciones eléctricas, sistemas de cámara, tabulaciones, haciendo baños, instalaciones hidráulicas, y no he tenido problemas porque me gusta hacer las cosas bien, reparando televisores, laptops, incluso montando un sistema que se llama domótica, es controlar toda la casa por el móvil, con Alexa, y aplicando las cosas que conozco y que me gusta trabajar bien. Lo que no sé, no sé, y pregunto, y si puedo lo resuelvo, si no, digo no. Y aplicar la honestidad, y me ha ido muy bien. Ya tengo muchas cosas que en Cuba las tenía, pero era muy difícil tenerlo. Y adquirir componentes, herramientas, no, eso en Cuba es muy difícil. Aquí, desde que llegué, es mi dinero buscando herramientas, todo, para trabajar y ser independiente. En estos momentos estoy creando mi departamento para trabajar preparando equipos o prestando servicios cuando tenga los papeles brasileños para poder hacer todo llegar. Sobre os papéis, queria perguntar isso para você. Como você está aqui no Brasil? Com status de refugiado? Você falou que tem um papel seu no norte. Conta isso para gente. A ver, estoy como refugiado. Mi carnet, como se dice, no sé si es el RNM, está hecho, pero lo mandaron para Roraima. Cuando yo entré con Boavista, escribieron todo y equivocaron dirección y mandaron documentos míos para Roraima. Y yo vivo en Sao Paulo, aquí en Santo Andrés. Y entonces no han llegado de Roraima. En la Policía Federal he ido 4 veces y todavía no me han traído documentos. Pero me dicen que no tengo problema porque es que se equivocaron. Alex, explica pra gente um pouco sobre a vida em Cuba, né? Você estava falando lá atrás sobre as dificuldades de viver em Cuba. Como é a questão da alimentação? Como é a questão da segurança? Me fala um pouco, assim, a tua vivência de cidadão cubano na ilha. Como era lá? Escassez? Bueno, ahí es un tema largo por el cual contar, pero trataré de abreviarlo. En Cuba todo es muy difícil. Antes la medicina era muy buena, ya no. En Cuba no hay nada. Un ejemplo doloroso, no hay caja para muertos. En Cuba no hay caja para muertos, no hay cómo transportarlo. Eso es un ejemplo pequeño. ¿Está prohibido morrer? No, no hay nada. Está prohibido morrer. Transportar un muerto en bicicleta o en un vagón, porque no hay carro fúnebre. Enterrar un muerto en una caja de cartón, ¿cómo es posible? En Cuba solo la electricidad, 5 horas, 6, depende. En lugares céntricos hay luz. Para lugares de provincia, no, un día, 2, 3. No hay medicina, no hay transporte. La internet, pequeña. Y cuando hay revuelta, tumban todo. Es que se va la luz y se cae toda comunicación. Yo tengo a mi mamá en Cuba y es muy difícil establecer comunicación. No hay alimento y mucha violencia en la calle, la policía reprimiendo al pueblo, el pueblo pidiendo agua, electricidad, comida.
y medicina no hay. Entonces, vosotros damos la imagen que Cuba es todo perfecto. No, eso es mentira. ¿Por qué huimos tanto las personas de Cuba? Y no es porque no queremos vivir en Cuba, es que buscamos el tiempo que nos toca vivir, es vivir lo mejor con nuestra familia y no podemos en Cuba. Pero todo cubano que emigra por necesidad, pero le gusta Cuba. Cuando Cuba se arregle, verás que todos van a mirar. E é muito difícil todo. Você sente saudade de Cuba? Do que você mais sente saudade? O que você lembra, assim, quase todo dia desses 6 meses aqui, de lá? Bueno, ¿qué puede decir una persona que nace en un país que le gusta su país porque nació ahí? Sus costumbres, sus ideas, las personas, independencia de la política, de cómo se viva, la necesidad. Toda persona ama su país, emigra por problemas político, económico, ideológico, etc. Pero toda persona ama su país, donde nació, donde estudió, donde compartió con todas las personas. Yo tengo 51 años, ¿qué podré decir? He vivido todo el tiempo en Cuba y no me gusta irme de Cuba, pero he tenido que ir. ¿Qué pasa? Cuando llegas a otro país, te das cuenta que no vivías en Cuba. Eso no era vida. Me da pena hablar y decir una honestidad que me pasó en Brasil, cuando entré en el aeropuerto de Guyana por primera vez que viajo. Las lágrimas me corrieron porque, ¿qué es esto? Asombrado de algo que no conocía. Y peor cuando entré en Brasil. Fui a tiendas, a cafetería de herramientas. Es algo diferente que no conoces de Cuba. Y entonces es un golpe muy grande vivir 62 años encerrado en una burbuja que solo la información, la vida, lo que tiene es lo que ellos te comunican. Antes en Cuba tener internet era un delito. Antes en Cuba tener $1 en bolsillo te ponían preso hasta 5 años por $1. Después lo quitaron y todo es dólar en Cuba. $1 preso 5 años. Entonces te das cuenta que cuando uno sale de Cuba y llega a otro país es muy fuerte. A mí me lastimó y dije las palabras siguientes: yo no sé lo que es la vida, no sé lo que es vivir. Todo el tiempo la información, las cosas de Cuba nada más. Cuando ves que entras a otro mundo, te das cuenta que no has vivido nada. En Cuba ir a un hotel hay que tener mucho dinero porque tu salario no alcanza. Un ejemplo, salario mínimo de un cubano ahora, 3.500, 3.600, salario mínimo. Cartón de huevos, 1.600, 1.500, un cartón de huevos. Zapatos, 35.000, 40.000, 50.000 pesos, un par de zapatos. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives si tu salario mínimo no da? De un médico gana 15.000, 20.000 pesos. Con eso tampoco vive. Entonces obligan al cubano a, como se dice vulgarmente en Cuba, inventar. Robar. ¿De qué vas a vivir? Todo muy difícil. Mas você ainda não respondeu a minha pergunta. O que você mais sente falta de lá, aqui? Nesses últimos 6 meses que você está aqui, algo que você pense de lá, que você sinta falta, saudade. Disculpa. No, la familia y como vivimos los cubanos. Eso es lo que más extraño. El cubano a cualquier hora tocas la puerta y enseguida compartir, a beber, a jugar dominó. Mucha fraternidad y ayuda.
Vos estás caído y te ayudo. ¿Entiendes? Eso es lo que se extraña de Cuba. La convivencia, que en cualquier lugar podías divertirte sin nada, sin tener nada, sin ir a un restaurante porque no hay dinero, todo muy caro. Es simplemente con lo que tienes, te diviertes. Muy pocas personas tienen celular porque no lo pueden costear. Entonces, equipos de música, etc. No importa, te diviertes con una lata, tocando música, conversando, jugando, sin luz, con una vela. Eso extraño de Cuba. Los cubanos de todo nos divertimos, sacamos burla, vivimos. Es la raíz de uno, eso es lo que más extraño. Pero comparando, no había vida en Cuba. No. Aquí es mucho mejor. Y estoy muy agradecido desde que estoy aquí en Brasil. Me siento diferente y cada día con más aspiraciones de ser algo mejor. Alexei, você falou da dificuldade de falar com os seus parentes, né, a sua família que está em Cuba. E aí eu queria que você explicasse como a engenharia disso, né? De como você faz para a sua mãe é viva. Os seus parentes que estão vivos lá, como você faz para entrar em contato com eles? Bueno, es algo difícil. Yo no hago, es que haya las posibilidades de comunicarse. Ejemplo, si quitan la luz, no hay comunicación, porque las plantas telefónicas no tienen planta para producir electricidad y comunicarse, no tienen baterías, no hay nada. Entonces, si quitan la luz, cero comunicación. No te puedes comunicar con Cuba, para nada. También te dan limitado tiempo de internet, aunque lo pagues. Solo te permiten comprar pequeñas horas de internet, aunque tengas dinero, aunque yo recargue desde Brasil. ¿Cuánto? Bueno, no sé decirte de mucho porque ha cambiado, pero era 500 pesos, creo que 2 horas de internet. No conozco mucho porque yo mando el dinero y mi hermano de Estados Unidos se lo pone a mi mamá. Pero es muy difícil porque no hay servicio eléctrico y todo el sistema y la estructura telefónica que existe en Cuba es obsoleta, es mucho vieja. Y entonces es imposible la comunicación. Hay veces estás hablando y se cae, se fue la luz. Ya. Y la luz es 8, 10 horas, 5, depende del lugar donde vives. Si vives para provincia, hasta 3 días sin luz. Pequeñas personas se comunican porque tienen equipo Starlink escondido, porque eso es ilegal. Tener un equipo Starlink en Cuba, te pueden acusar de espionaje, de cuantas cosas políticas ellos entiendan, porque no es controlada la comunicación por el gobierno cubano mediante la antena Starlink directo a satélite. Todas las comunicaciones en Cuba están filtradas por el gobierno. Entonces, todo es muy difícil. Starlink do Elon Musk, isso? Eso, las antenas Starlink de Elon Musk. Hay pequeñas en Cuba escondidas. Si te descubren, vas preso. Porque por ahí puedes transmitir rebeliones, protestas, como ahora están sucediendo en Cuba. Todo el mundo en la calle con calderos, no hay comida, no hay luz, no hay agua, y la represión de la policía muy fuerte. Pero eso lo cortan para que el mundo no lo sepa. ¿Entiendes? Entonces, toda aquella persona que tenga equipo de comunicación puede estar en problemas. En Cuba, tener una antena satélite, eso es preso. No puedes. No.
antena satélite como normal aquí, vivo, claro. No. Preso. Porque no quieren que Cuba conozcan el mundo, como me pasó a mí. Cuba. Cuando entré en Brasil, en Guyana, el mundo existe. Conoces otras cosas. Porque estabas acostumbrado a lo que te enseñaron. 62 años en el mismo círculo. No conoces el mundo. Entonces, todo muy complicado y difícil. Pero ¿qué pasa? Es la comunicación que la cortan para que no haya ninguna información sobre cómo es la realidad de Cuba. Es difícil, increíblemente, aunque uno no quiera, todos los caminos conducen al tema político. Por eso es que vivimos mal en Cuba. En Cuba hay mucho potencial de todo, de ingenieros, entre intelectuales, pero todo. Quais as profissões dos seus familiares? Só para a gente ter uma ideia. Bueno, la mamá de mi filho es artista, pintora de la ACA. Eso. Mi tío era el director de la fábrica de televisores que quizás ustedes nunca han visto. Caribe, blanco y negro, ruso, con soleto. Como todo lo que hay en Cuba, obsoleto. Mi papá, licenciado en biología, con peces, invertebrados, etc. Mi hermano es ingeniero en todo lo que es estructural y esas cosas. Y yo, ingeniero de electrónica. Siempre me gusta estar inventando, creando, haciendo algo. Em alguns momentos da entrevista aqui, do seu relato, eu fiquei pensando em você como um personagem do filme, do Show de Truman. Não sei se você já assistiu, mas esse eu descobri que o mundo existe. Em alguns momentos que você diz isso, me lembra o Show de Truman. Se vocês já assistiram, provavelmente também vocês também tenham tido essa lembrança. Mas, Alexei, explica pra gente novamente os teus trabalhos e como que a gente pode te ajudar. Explica aí pro pessoal também como entrar em contato contigo. Bom, esse é aquele momento que você está defendendo os teus 6 meses aqui no Brasil, a gente quer que você venda também, né? Fala pra gente o que você faz e deixa teus contatos também. Le podré dejar los contactos, pero soy una persona que no me gusta estar pidiendo ayuda. Me da mucha pena. Trato de salir adelante con mis conocimientos, con lo que sé y lo que hago. Y gracias, conocí a una compañera maravillosa, le estoy trabajando en su casa y ella solo le podrá decir que trato de hacer todo bien, si no, no lo hago. Y así me abro camino. Já fiquei para mim. Vou entrar. Alô, vou entrar aqui na entrevista rapidinho, até para fazer a cabine ali, traduzir um pouquinho mais ali também, mas só para vocês saberem de onde que eu trouxe o Alexei. Eu contratei uma engenheira, eu comprei uma casa, fiquei 4 anos pagando um apartamento na planta e contratei uma pessoa que era uma conhecida, uma engenheira, e assim, logo no começo eu senti ela não respondia muito, meio esquisita e tal, enfim. Ela mandou o Alex, foi a primeira pessoa que foi na minha casa fazer a parte elétrica, porque eu precisava colocar cabo de rede em todas as... Eu queria colocar cabo de rede por dentro, porque na minha casa alugada eu ficava com cabo de rede no meio do caminho. Vocês sabem, a gente faz tradução simultânea online, tem que ser no cabo de rede. Então, a minha primeira coisa que eu queria fazer era colocar o cabo de rede em todos os cômodos da casa. Um apartamento pequeno, mas eu queria bonitinho para não ficar com aquele bendito cabo no meio do caminho. E aí a primeira coisa da reforma era os cabos de rede. E aí o Alex veio para minha casa no primeiro dia e aí a gente começou a trabalhar na reforma e ele começou a me contar tudo que ele fazia, automação, ele faz automação com a Alexa, né? Coisas que eu ainda vou chegar lá nesse ponto aí na minha casa. E aí o que aconteceu, gente? A minha engenheira meio que me deu um golpe. Ela tá com todo o meu dinheiro da reforma.
De verdade, é real essa história, é verdade esse bilhete. E não sei, assim, eu fiquei bem estressada, rolaram vários problemas. E assim, realmente ela tá com a minha grana da minha reforma. Agora eu vou entrar com o processo judicial e ele acompanhou toda essa loucura. Foi assim que a gente se tornou amigo. E assim, uma pessoa muito legal de verdade, né? Porque eu tô aqui na frente dele, todo mundo sabe, né? Natália, todo mundo aí. O quanto eu falei dele esses dias aí, porque eu passei um perrengue. Embora a engenheira tenha mandado ele lá pra minha casa, ele não é amigo dela, né? Me conta, ele começou a me contar as outras obras que ele tinha feito já com ela e que ela também tinha sido um pouco esquisita, né? Eu não sei se foi meio um golpe que eu levei ou se ela ia só postergar a minha obra, só sei que eu precisava da minha casa, precisava viver, eu paguei Airbnb para viver por uma semana. Aí eu tive que recontratar todo mundo, a pessoa do piso e tal, e até coisas que ele não faz, que eu sei que ele não faz, que é passar rejunte na parede, ele fez para mim, para me ajudar, né? E me ensinou a passar rejunte na parede, porque eu falei, me ensina aí. E uma coisa muito legal que ele me contou, e triste também, porque eu falei, eu vou comprar um rolinho pra gente pintar. Ele também não é pintor, certo? Mas ele falou que ia me ajudar a pintar, porque ele viu meu desespero. E aí eu falei, eu vou comprar um rolinho pra pintar, o que você acha? Ele sabe como é que é? Conta pra eles, o que você falou pra mim nesse momento que eu falei do rolinho? Es algo, para poder explicar esto, es una mujer de mucho coraje y ante los problemas no se cae. Se agruma un poco, pero se levanta. Y entonces, eso honestamente vale más que el dinero. Ella me decía, yo te pago, y le dije, no, hay momentos en la vida que todo no es el dinero. Y yo le falé y le dije, yo ayudo. Y comenzamos y bueno, casi todo, yo tengo una llave de su casa. Y yo con mucho respeto cuando voy para su casa. Le arreglo todo y ella paga, no problem. Compramos las cosas y su casa está quedando muy bonita. Sei. Obrigada. Ele me viu bem estressada. Ele me viu soltando fogo pelas ventas, as coisas que nenhum de vocês aqui não vai ver, então você não viu ainda, espero que não vejam. E a gente ele falava pra mim, toma maracujá. Eu falei, tomei maracujá no almoço, ele fica me zoando. Maracujá. E o rolinho, não só do rolinho de pintar, eu falei, vou comprar um rolo de pintura. E você falou pra mim, sabe como é que faz em Cuba? En Cuba es brocha, nada más pincel como le dicen aquí. En Cuba no existe rolo, no, brocha. Todo a brocha. Rolinho é luxo. Mas muito obrigada, Alexia, muito obrigada, José Igor. E obrigada por estar aqui, obrigada por estar na minha vida também, apesar do golpe, é o que eu ganhei. Ganhei muito mais, né, gente? Realmente, dinheiro não é também o que eu busco. E a gente se encontrou nesse caminho, depois eu vou processar o filho da puta lá. E é isso. Muito obrigada.